escuchan ahí? Con un dedo para arriba estoy bien. ¿Sí? Ya, estamos muy bien. Bueno, un saludo, quiero saludar a cada uno de ustedes que están en esta sintonía virtual y quiero entregar de inmediato los saludos que la iglesia de Linares en la mañana, terminando el servicio, me dijeron que entregara muchos saludos a los hermanos de La Calera. Así que si no lo hiciera, si se me olvidara, alguien se iba a enterar. Entonces, mejor los entrego de inmediato este saludo. En la mañana tuvimos un hermoso servicio con hartas personas virtuales, a mucho más gente que cuando estábamos presenciales, pero eso es normal, porque gente de varias partes, nadie tiene motivos para no ingresar. Vamos ahora, ya leímos un pasaje bíblico, dos, el Salmo 103 y Salmo 145, pero nos vamos a dirigir al Señor Todopoderoso para que nos guíe en esta conversación que vamos a tener esta noche en la exposición de su palabra. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Te pedimos, oh Señor, que siga siendo nuestro refugio en todo momento. Bendice, oh Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí. Bendice, oh Señor, también a los familiares. Protege, oh Señor, a tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta noche. Guíes cada palabra, oh Señor, para poder edificar, confortar a cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros. En el nombre bendito del Señor Jesús te lo pido. Amén. Bueno, las circunstancias nos obligan a distanciarnos físicamente, pero en lo espiritual, en lo emocional, no nos distanciamos absolutamente nada, sino que por el contrario, estamos mucho más cerca cada día. Pensar que el año pasado todos los discursos decían que las pestes, las enfermedades, todo lo que es viral, en fin, ya habían quedado en el pasado, eran cosas que ya estaban dominadas, no había de qué preocuparse, pero fíjese usted, llevamos el año completo a nivel mundial, complicados con la situación y no sabemos cuándo va a pasar. Seguimos con 1.700 personas en nuestro país contagiadas diariamente, con una cantidad de muertos de 50, 70, y como que hemos normalizado esa cantidad, pero es mucha, es demasiada. O sea, lo que quiero que veamos esta noche es, primero era un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y creo que es fácil visualizarlo. Tenemos también cuál es el remedio y ver cómo lo aplicamos. Eso es lo que vamos a ir conversando en esta noche. Me hubiera encantado tenerlos más cerca, poder tocarlo, lo estoy viendo en todo caso, así que, pero me gustaría haber estado en forma presencial, pero ya vamos a estar. Si nos cuidamos, vamos a volver a abrazarnos. Bueno, veamos el problema que tenemos. Una pandemia tremenda. Yo creo a veces que esta pandemia fue necesaria porque los humanos se nos habían subido mucho los humos a la cabeza, no creíamos dioses, lo queríamos todo al instante, todo de inmediato, sea la luz y fue la luz, en esa onda estábamos. Pero en todos los países, en todas las profesiones, hay gente soberbia, altiva. Nos hacía falta ese triple regalo que nos mandó Dios. Alguien decía que es bueno un triple regalo. Un telescopio para poder mirar muy alto hacia afuera y ver lo insignificante que somos. Era Arturo, no el Arturo que está por aquí, el otro, Betelgeuse, en fin, todos los grandes que están lejos por allá. Un reloj que nos diga que somos hijos del tiempo y que cosa de mirarnos nomás y vamos pasando rápidamente. Y también una bacteria o un virus, ese que es tan chiquitito que uno lo puede, no sé, podría ponérselo ahí millones y uno no lo puede matar con la mano. Quedan ahí solamente. Entonces, yo creo que eso nos hacía falta. Pero vamos a bajar un poquito porque hay una repetición. ¿O no? Ya, pero si ustedes me escuchan está bien. Nos hacía falta entonces esto. Esta pandemia, yo creo que no es nuevo, pero tiene tres monstruos que son fuertes, tremendos. El primer monstruo, dentro de la familia de los coronavirus, que son muchos, está el SARS-CoV-2, y cuando nos ataca, nos produce la enfermedad denominada COVID-19, que puede ser leve, grave o nos mata. De hecho, en el mundo ya van más de 1 millón de fallecidos, lo que es tremendo. El segundo monstruo es el asunto social. Millones de personas han perdido sus trabajos, han bajado sus remuneraciones,
en distintos porcentajes. Algunos literalmente lo han bajado a cero. Nosotros estamos complicados, pero varios países en el mundo están también muy complicados y varios de nuestros vecinos están complicados, están muy mal. Nuestras fronteras están llenas de migrantes y esto de los próximos años va a ser un tema realmente grave. Por eso que se estaba legislando en el Parlamento, viendo varias cosas. Se decía que cualquier persona que llegara a nuestras fronteras tendría 3 meses para ingresar, esa era la propuesta ideal, podría ingresar a nuestras fronteras y buscar trabajo y estar allí, pero imagínense, cualquiera que entre tenía 3 meses, era una cosa difícil. Además, una vez que estaba adentro tenía varios meses para buscar trabajo, entonces eso no prosperó, pero pasó al Senado y ahora está en la Cámara de Diputados con varios cambios. El tercer monstruo que nos ataca, ya llevamos 2, es el monstruo de la salud mental. Yo creo que está empezando nomás, o ha atacado poco, va a seguir golpeándonos. Con enfermedades, con falta de trabajo, o el riesgo de perderlo, con la cabeza funcionando a 1000, muchos no pueden conciliar el sueño. Si ya estábamos con bastantes problemas psicológicos, ahora hemos subido. Es cosa de escuchar los noticieros. A ver, siempre ha habido gente que roba, que mata por dinero, por despecho, pero escuchamos de gente que, por ejemplo, escuchaba una persona que se roba una micro con pasajeros. No sé, uno dice ya tenemos un problema de salud mental grave porque estaba apurado por llegar a la casa. Entonces uno va viendo cosas un poco extrañas. Ahora, para estos 3 monstruos, para el monstruo 1 es lavarse las manos con agua y jabón durante 20, 30 segundos, distanciarse un par de metros, usar bien la mascarilla hasta arriba, porque a veces dejamos la nariz, un virus que es respiratorio, dejamos la nariz respirada y nos ponemos por acá abajo la mascarilla. Usar bien entonces la mascarilla y bajamos las posibilidades, dicen que a menos de un 3% de contagiarnos. Para el 2 entonces hay que ser ordenados, el de la falta de trabajo y todo eso, habría que ser más ordenados, evitar la tentación de endeudarse, ser creativos, aumentar la empleabilidad, una palabra bien importante, nuestras capacidades que nos empleen en algunas otras cosas, porque a veces nos quedamos limitados en una y nos quedamos pegados ahí también. Innovar, en fin, varias cosas. Y para el monstruo 3, y yo creo que para todos en realidad, pienso que una buena terapia es la fe, la confianza en las promesas de Dios. Usar las herramientas que Dios mismo nos ha entregado, nos ha dado. Ante esta tremenda crisis mundial, me llama la atención a veces, me desalienta también cuando personas se sienten privilegiadas. Algunos que dicen, yo soy de los privilegiados, estoy haciendo nada, espero que pase el mes, al fin de mes me pagan tranquilamente. Así que estoy tranquilo. Creo que debemos aprovechar el tiempo y trabajar en soluciones. También he visto a muchos que trabajan más allá de sus fuerzas para apoyar. He visto cómo trabajan en los hospitales, trabajadores de empresas esenciales, profesores que buscan, se adaptan, se las ingenian, maneras de apoyar a sus estudiantes. Pero otros no hacen nada. Veo personas que trabajan todos los días en las ollas comunes, otros buscando ropas para repartir. Yo siento que debemos nosotros como cristianos tener la responsabilidad de aportar en estos momentos tan duros, cuando hay tantas personas con necesidades físicas, emocionales, espirituales. O sea, quedarse sin aportar nada creo que no es para nada la actitud cristiana. Resumiendo este primer punto del problema, tenemos una pandemia gigantesca que tiene monstruos grandes que lo atacan y van a seguir atacando, entonces nosotros tenemos responsabilidades. Y ahora queremos presentar el remedio que tenemos. Creo que la lectura bíblica es excelente, la oración, el cantar, en fin, todo eso ayuda a lo emocional. Nosotros aquí en la casa, cuando estamos en las reuniones de la iglesia, cuando nos juntamos por Zoom o lo que sea, con el micrófono apagado, pero cantamos a voz en cuello, hacemos dúos, tríos, lo que se pueda, o solos, pero
creo que cantarle a nuestro Dios, orar con nuestro Dios, leer su palabra, mantener estas mismas comuniones virtuales son cosas realmente magníficas que tenemos que hacer. Toda la palabra de Dios, pero en esta noche me gustaría que habláramos y reflexionáramos en algunas cosas que nos dicen los salmos. A ver, el Salmo 1 dice, bienaventurado, muy feliz, ¿quién? Aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino por el contrario, ¿cierto? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero hay otros que son tan conocidos que uno los puede decir de memoria. El Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo creo que estas cosas son buenas irlas conversando. Lo que decía el Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8 habla que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley. El Salmo 119 dice un montón de veces la palabra meditar, meditarás, yo meditaba, meditaré. David en varios de sus salmos nos da esa misma receta. Salmo 19:14 dice David, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La meditación de mi corazón. En el Salmo 145 que leímos también, salmo que sabemos casi todos de memoria, en la hermosura de la gloria, de la magnificencia y en todos sus hechos maravillosos, meditaré. O sea, uno va viendo la clave que usaba David. Pero una de las cosas que nos pasa muchísimo a nosotros es que hablamos del amor y nunca definimos lo que es el amor. Hablamos de la magnificencia y tampoco la definimos. Entonces, ahora me gustaría pensar, ¿qué es lo que es meditar? Me gustaría que usted pensara un poquito. ¿Qué es lo que es meditar? Muchos creen que es algo así medio oriental, que me siento así, no sé, en la posición del loto, o pongo la mente en blanco, cosas así, pero la verdad es que no. Hagamos un poco de teoría también, yo creo que es bueno para haciendo esta conceptualización. El Señor es nuestro creador. Escucho un amén o no, ojalá. Así que sea por lo menos. Ya, Él es nuestro creador. Él es nuestro creador. Él nos hizo, o como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yo creo que eso es bueno tenerlo claro. Él es nuestro creador. Pero nos hizo con un cerebro. Y ese cerebro tiene dos hemisferios claramente marcados, unidos por callosidades ahí, pero están ahí marcados. El izquierdo es el lado lógico, matemático, lingüístico, funcional, racional y secuencial. ¿Qué significa eso? Que vamos por secuencia. Es el que sabe del tiempo pasado, del presente, del futuro. En el fondo, ese es el hemisferio que nos estresa, el izquierdo, porque es el que está pensando ahí todo el día y nos deja ahí. Porque tiene el reloj, nos hace pensar en el ayer, en el mañana, es el que nos desvela en el fondo, el izquierdo. El hemisferio derecho es el imaginativo, el creativo, el espiritual, el holístico, el que ve todo el conjunto. No ve por separado, ve todo. Entonces, pero no pensemos que bueno es uno y que malo es el otro. No, tienen que trabajar sincronizadamente. Así tienen que trabajar, por lo que son muy necesarios mantenerlos bien. Y nosotros mismos trabajamos, nos recreamos, descansamos y miles de cosas. Y eso lo hacemos con los dos hemisferios trabajando. Ocurre que en momentos como los que estamos viviendo, muchas veces el hemisferio izquierdo trabaja todo el día y sigue en la noche y no le damos descanso. O sea, lo sobrepasamos y empiezan todas las señales del estrés. Nos duele la cabeza, la espalda, el estómago. Es decir, empezamos a enfermarnos físicamente, empezamos a somatizar. Eso nos pasa al cuerpo todas esas enfermedades y el cuadro se va agravando día a día. Por eso es que estos dos hemisferios deben trabajar sincronizadamente, pero hay que tener cuidado que el izquierdo también descanse, porque es el lógico, como le decía, el secuencial, el que sabe de todas esas cosas. Por eso que tenemos que cuidar. Ahora,
yo sé que para muchos la meditación es una pérdida de tiempo. Prefieren enfermarse, reventar y gastar recursos, y ahí sí que se gasta tiempo. Enfermo y todo eso sin poder. Entonces, veía por ahí algunos que son del lado de la medicina, pasamos con todo el problema que tenemos, después el remedio, ahora viene la posología, creo que se llama, cómo se administra todo esto. Quiero que pasemos entonces para ir viendo. Quiero que seguir viendo con el tema que estamos hablando de la meditación. Cuando usted fija en su mente en los poderosos hechos de Dios, por ejemplo, no sé, cuando se abre el Mar Rojo, cuando para que pasen los hebreos, o pasando el río Jordán, o Daniel en el horno de fuego. No. Daniel no estuvo en el horno de fuego, estuvo con los leones. Cuando Jesús anda sobre el mar, o cualquier pasaje bíblico, usted si se fija y se queda en eso, el lado izquierdo se queda pegado en eso. Se queda ahí tranquilo, lo entretiene, quédate ahí un rato y lo deja descansando. Queda descansando. Entonces, le permite un descanso. El derecho hace de las suyas, empieza a hacer creando, soñando, buscando, no sé, buenos resultados finalmente para su salud espiritual, física, mucho mejor. Cuando usted se queda mirando el fuego, yo no sé si le ha pasado, se queda mirando el fuego, mirando una puesta de sol, conversando algo interesante, y se puede pasar a veces media hora y no se dio cuenta. Usted le dio un descanso pero tremendo al hemisferio izquierdo. Por eso que hacen falta las conversaciones, quedarse, que el tiempo se le pase, porque el hemisferio izquierdo, el secuencial, se le perdió, estaba en otra, estaba disfrutando de otras cosas. Y yo creo que eso es lo que es meditar finalmente. Por eso es que usted vaya a la palabra del Señor, busca un tema que le apasione, le gusta o lee, y el cerebro, el derecho empieza a trabajar y el izquierdo se toma un buen descanso. ¿Se acuerda usted lo que hacía Isaac cuando estaba estresado? Estaba esperando que llegara le estaban buscando la polola por allá. Y dice en Génesis que él salió al campo. ¿Y a qué salió? Dice claramente que salió a meditar. O sea, fijó el hemisferio izquierdo en algo muy tranquilo, caer la tarde, pensar en las promesas que Dios le había dado a Abraham, pero el derecho sigue trabajando y haciendo cosas distintas. Entonces, David lo hacía también. Ahora lo dice expresamente, él incluso nos detalla cómo lo hacía. Entonces, con este trasfondo que estamos viendo, vamos a ir al Salmo 103, al cual le dimos lectura. Hemos visto el problema. Hemos visto también cuál es el medicamento, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, en fin, todas ellas. La meditación, pero la meditación físicamente, digamos, es bloquear un poco un hemisferio, que se quede tranquilo, mientras el otro divaga y se conecta con el Señor, en fin, todo eso. Entonces, con este trasfondo vamos a ir entrando al Salmo 103. Los salmos nos muestran a Dios, nos muestran sus atributos. ¿Se acuerda de lo que decía las definiciones por ahí? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Infinito es que tiene que ver con el espacio. Nosotros somos seres situados. Yo estoy aquí en Linares, en mi casa, pero Dios está en todas partes. Yo no estoy, claro, con la calera, pero en forma virtual. Yo físicamente estoy aquí. Y usted también. Veo algunos de Concepción, estoy viendo a otros del mismo La Calera, veo de cualquier otra parte, pero cada uno está en su lugar. Dios está en todas partes. O sea, ahí hay una cosa que de inmediato marca una diferencia tremenda. Como dice el Salmo 139, de David también, ¿dónde huiré de tu espíritu? Donde vaya tú estás. Aún la noche te resplandece. Fue curioso porque aquí ya está oscuro y cualquier día, y sigue estando oscuro y yo no veo nada, pero si uno va, yo chequeé mi oficina por algo en el trabajo, y pongo la aplicación en la cámara y veo clarito, cuando voy físicamente no veo, pero ahí hasta de noche se ve clarito. Dios es mucho más que eso.
A veces la oscuridad no significa nada para Él, nos ve todos claro, claro, claro. Entonces, vemos lo que dice el Salmo 139. Pero también dice, Dios es un espíritu infinito, eterno. Y el eterno no es, la eternidad no es tiempo más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo. No. Hasta la expresión por los siglos de los siglos, uno a veces la cuestiona, porque lo que es la eternidad es precisamente lo contrario, es ausencia de este tiempo que nosotros tenemos, es el tiempo de Dios, que es totalmente distinto, por ponerle una cosa que nosotros la podemos coger. Entonces, la eternidad es falta de tiempo. Nosotros somos totalmente hijos del tiempo. Tenemos que estar allí siempre. Ahora, Dios es inmutable, infinito, eterno e inmutable. Ahora nosotros nos cambian el tiempo y el espacio, nos van cambiando todos los días. Cambia, todo cambia. ¿Se acuerda que esa canción del chileno Julio Nunhauser es el autor de ese tema? Entonces, cambia, todo cambia. O citamos a Neruda, pues nosotros los de entonces ya no somos los mismos. En el poema 20, y podemos citar muchos humanos que decimos eso. Dios tiene estos atributos que ya para mí sería suficiente, totalmente otro. Pero la confesión de fe dice sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Ahora, ¿qué hacía David? David era un rey que desarrolló el reino en una forma tremenda. Cuando eso ocurre, además de que debe estar pendiente de muchas cosas, se gana muchos enemigos, aparecen envidias. Yo creo que siempre cuando una iglesia crece, aparecen envidias. Siempre cuando una empresa crece, aparecen envidias. Cuando un país crece, aparecen envidias de los del lado. Siempre es así. La envidia siempre está con el que está cerca o con el que uno... Entonces es así, siempre hay que acostumbrarse a eso. Entonces, David tenía que estar pendiente de muchas cosas, pero dice David en su meditación del Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, la cabeza, cuando usted canta, ¿con qué canta? Con la garganta, pero los dientes, todos los huesos que son los que hacen la principal resonación, o sea, bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Usted canta con las manos, con los ojos, con todo. Cuando alaba, cuando ora, cuando David dice que saltaba con toda su fuerza, y Mical lo menospreció, pero son cosas que van ocurriendo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Él se da una orden a sí mismo. Bendice alma mía a Jehová. O sea, él mismo está diciendo, esto tengo que hacer y lo vamos a hacer. Bueno, bendice alma mía a Jehová, alábalo, alabe todo mi ser, no la pura cabeza ni el razonamiento, sino que todo, las manos, el diafragma, como decíamos, tenemos que alabar a su santo nombre. Me llama la atención que es el único atributo, y lo han destacado muchísimos, que aparece en la Biblia repetido 3 veces. Santo, santo, santo. Por lo menos aparece en 2 partes. Aparece ya en Isaías 6, 2 o 3 parece que es, y Apocalipsis 4, ahí por el versículo 8, el 10, en esa onda. Pero ahí estamos. Ahora, en el pectoral del sumo sacerdote, leía la semana pasada detalladamente, me imaginaba a Aarón poniéndole todas las vestiduras, el lino, todo, pero en el pectoral tenía una placa de oro que decía santidad a Jehová. Entonces, es un atributo importante. Pasa que nosotros nos creemos buenos y nos cuesta tomar conciencia de que toda nuestra vida es pecado. ¿O no? Usted se cree justito. A veces nos creemos súper buenos. Entonces, toda nuestra vida es pecado. Hasta nuestras buenas intenciones son pecado. Uno de mis tíos, que dicho sea de paso, humanamente, era un tipo muy bueno, muy buena persona, muy justo. Volvía del trabajo siempre en buena, era muy de noticias, opinaba de todo, argumentaba. Nunca lo vi ni lo escuché decir una mala palabra. Yo recuerdo que me hacía leer cuando yo tenía 8 años, 10 años, y me daba instrucciones de cómo hacer cosas. Entonces, nunca le oí una palabra destemplada ni enojado, por el contrario, era muy servicial. Y cuando
tendría yo, no sé, unos 15 años, un poco más, poco menos, conversé con él y le dije que él debía arrepentirse de sus pecados. Eh, y yo recuerdo que él me dice, pero ¿por qué Dios tendría que castigarme? ¿Qué hago mal yo? Humanamente hablando, sí, era bastante bueno. Recuerdo que también en esas edades, y varias más, 15, 20, 25 años, me iba a la iglesia, aquel templo de Colo Colo que ya no está, y leía en voz alta la Biblia, y uno de los libros que más leía, porque lo encontraba que era muy potente, era el libro de Isaías, y lo leía en voz alta. Pero eso de decir, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, me sonaba una cosa maravillosa, o sea, como un heraldo que leía con todas sus fuerzas. Lo encontraba muy lindo leerlo, y empezaba leyendo, ahí estaba mucho rato leyendo, y a raíz de eso todavía me sé de memoria capítulos enteros de Isaías, por esa razón, porque lo leía mucho y me iba quedando pegado. Pero el gran profeta Isaías, en el capítulo 5, se deleita en enrostrar lo malo que era la nación, y dice, hay de los que se juntan en las casas y añaden heredad para heredad hasta ocuparlo todo. Hay gente que le gusta comprar casa y casa, hasta ojalá sea de él toda la tierra. Decía en otra, hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, en el capítulo 5. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hay de los que son buenos para beber vino y son especialistas en hacer combinados, algo así, en mezclar bebidas. Entonces, hay de toda esa gente. Pero cuando pasa en el capítulo siguiente, en el 6, tiene la visión de la gloria de Dios. Y vio a los serafines con sus imponentes 6 alas que decían, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, cuando uno piensa en humo y en sonido fuerte, me acuerdo de Israel en el Sinaí, donde también había humo y el pueblo mismo estaba aterrorizado. Pero ¿qué dijo el profeta Isaías? Cuando estaba hablando en el capítulo 5, ay de todos estos, pero cuando aparece el 6 y ve la santidad de Dios, él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y la verdad que fue la santidad de Dios la que produjo ese cambio incluso en el excelente profeta Isaías. Al ver la santidad de Dios, toda nuestra vida uno ve el pecado que hay ahí. Por eso dice David, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. La santidad produce conciencia de pecado. Recuerden que David está, ¿qué haciendo? Meditando. Esa es la palabra que estamos viendo en todas estas meditaciones. Los problemas seguían, pero él sacó de su foco, del lado izquierdo, a los filisteos, a Absalón, a Mical, no sé cuántos otros problemas debe haber tenido, pero todos esos estaban ahí muy tranquilos en el hemisferio izquierdo, pero él, con la meditación, bloquea eso al leer estas otras cosas y al meditar en la santidad de Dios y al meditar en todo, va bloqueando ese lado y le queda despejado todo el área derecha para poder engrandecer a Dios. Recuerde que Dios nos hizo así, Él nos hizo con la mano. Usted cuando tiene que tomar un alicate, ¿lo toma con el pie o lo toma con la mano? A lo mejor si está entrenado, como los niños de la Teletón, lo hacen con el pie porque están entrenados y porque no tienen la mano en algunas ocasiones, así que alabado sea el Señor por lo que les enseñan. Pero habitualmente usamos la mano. Para todas las cosas usamos el órgano que corresponde. Entonces, cuando pensamos, obviamente usamos un lado y cuando queremos ir con el otro, sale el otro, pero eso está programado así. Pero el Señor nos pidió, y el salmista nos enseña también, que es bueno meditar en la palabra del Señor día y noche, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en fin, todas estas cosas. No existía para David, cuando él estaba meditando, el pasado ni el presente, ni el futuro, estaba solamente el
presente, estaba desconectado de la temporalidad y así iba renovando sus fuerzas. Dice después, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Se manda a sí mismo de nuevo, bendice, alma mía, a Jehová. He entrevistado por razones de trabajo, a dos personas sobre el tema de la felicidad. Uno era el embajador de la felicidad ante la ONU, que estaba por aquí, y algo parecido al título, pero es un embajador del país. Y el otro era un psicólogo con un doctorado en bienestar y felicidad de aquí de la Universidad de Talca. Pero ambos coinciden en que hay que ocuparse activamente para ser feliz, pero me llamaba la atención que, bueno, hay coincidencias en que para ser feliz hay que ocuparse activamente de uno, de mí. Tengo que ocuparme de mi familia y tengo que ocuparme de mi comunidad, con más gente. No es para quererse solo. La felicidad no sale queriéndose solo, ni yo. Tengo que ir sumando grupos. Y la segunda cosa que también me llamó la atención es ser agradecidos. Los dos dijeron esa cosa. Antes, cuando está tienes que ser agradecido. Es la única forma de lograr ser feliz. Estar atentos a las cosas buenas que nos llegan y verbalizar, decir ese agradecimiento. Pero con Dios tenemos tanto que agradecerle. Pero dice aquí David en el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, tómate el tiempo para ir viendo estos beneficios de Dios. Las cosas nos hacen feliz. Lo que hace feliz es precisamente estar en la comunión diaria con Él. Ahora, las cosas, podemos hacer muchas cosas que no nos hagan mal. Yo creo que eso también es bueno. Podemos comer, pero no comamos las cosas que nos hacen mal. Ahora, podemos ir viendo de no olvidar ninguno de sus beneficios y uno de ellos dice, entre los beneficios que nos ha llegado, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué le parece si alguien le perdona todas sus maldades? Su señora, su marido, sus hijos, sus padres. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y que cometemos harta, ¿eh? Usted no comete ninguna. David detalla esta... O sea, en libros atrás, en otras partes se dice mucho, pero aquí tal vez no detalla, pero tenía hartas razones, ¿eh? Tenía hartos motivos para que... decir, habitualmente todo el mundo dice, claro, el adulterio, el homicidio, pero hay uno que no es tan conocido, que es la falta que cometió al censar al pueblo. Quería contar cuánta gente de guerra tenía en vez de confiar en Jehová. Y Dios se enojó. Y él se dio cuenta de inmediato que estaba mal eso y pidió perdón, pero ya lo había hecho. Él censó y el censo le dio 1.100.000, algo así, porque yo lo asocio con más o menos la gente de la región del Maule, más o menos, de ese orden. Fue la gente que él tenía de guerra allí. Y Dios le mató en menos de un par de días a 70.000 de sus hombres de guerra. O sea, le quitó no sé cuánto es, un 6% de inmediato, pero Dios lo perdonó y rapidito. Entonces, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Entonces, le perdonó Dios el adulterio, le perdonó el homicidio. Entre las cosas que me llamó la atención de David muchas veces, un hombre que admiro mucho, porque siempre él decía, sí, yo fui. No es el que, yo escucho a los predicadores, siempre toman agua, no sé, entonces yo voy a hacer igual. Entonces, David, de repente, cuando uno lo lee, lo impresiona porque él de inmediatamente dice, sí, yo fui. ¿Se acuerda con Saúl? No, es que yo pensé y se da un montón de explicaciones. Cuando David cometió el adulterio, dijo, he pecado contra Jehová, en 3 palabras, yo he pecado. O sea, no. Acá, en el caso del censo, también le iban a dar la tierra y él dijo, no, yo cometí pecado y no quiero que pague el pueblo. También, él siempre dijo, le puso el pecho a la bala en el fondo. Yo creo que eso es bueno destacar también a David. Otro dice en el mismo 3, en el Salmo dice, el que sana todas tus dolencias.
sana todas tus dolencias. La rodilla, la espalda, el cuello, en fin, todas esas cosas. Alguien me podrá decir, ay, pero mi hermano Raúl, o sea, aquí está mala la cosa porque a mí me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele, nos duele todo. Y aquí dice el que sana todas tus dolencias, entonces algo raro hay ahí. Pero recordemos que toda la Biblia también hay un proceso escatológico, o sea, hay que mirarlo hasta el fin, hasta el fin. Veamos todo el libro, no una parte más. Y cuando uno toma la Biblia y busquen en Apocalipsis 21, se los leo yo para que ande más rápido, Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá allí muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, cuando vamos mirando todo este mensaje en el contexto total, sí, efectivamente, Dios nos va a librar de todas las cosas. Yo no tomé el tiempo, no sé cuánto hay, si no me corta, no sé, no tomé la hora de cuando empecé. El que rescata del hoyo tu vida, es bueno mirar de dónde nos sacó el Señor, ¿eh? Es bueno mirar desde dónde estábamos. Y puso en nosotros cántico nuevo. El Salmo 40 dice, Salmo 40, partimos de ahí, del 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían en la mentira. Dice la parte final, no es posible contarlos. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Es demasiado. Otro pasaje que dice ahí, el que te corona de favores y misericordias, en el Salmo 103. Hace un tiempo, un periodista me estaba entrevistando y me pregunta así a la pasadita, para ti me dice, ¿cuál es la palabra más linda y bella que hay en nuestro idioma? Y uno tiene ahí un segundo para pensar nomás. Y recuerdo que se me pasaron por la mente, madre, gracias, pero en esa fracción de segundo le dije misericordia. Y porque viene de lo alto, esas que son nuevas cada mañana, Él nos corona de favores y misericordias. Es esa palabra que el salmista se acordaba de ella en medio del templo. Por eso que es una palabra que me gusta, una palabra linda. Dice también de la abundancia del corazón habla la boca, así que el hablar nos pone en un nivel superior de la creación. Encuentro a veces que es tremendo que no valoremos esto de hablar, y hablamos cualquier grosería, cualquier tontería, pero es lo que nos distingue y los puso en un nivel superior, las demás no hacen. Ahora, el que sacia de bien tu boca, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amados hermanos, vimos el problema que tenemos en estos momentos, vimos el remedio, cómo arreglaba David esos de sus problemas, cómo fijaba su mente en un hemisferio para glorificarse, y la verdad es que si usted no hace una meditación, puede andar muy estresado por la vida, a lo mejor se saca un montón de estrés, después podemos ver, pero sáquese el estrés con la palabra de Dios, yo creo que eso es sumamente bueno. Y vimos entonces aquí cómo se fijaba el hemisferio izquierdo y cómo brotaba toda una creatividad y espiritualidad, así como lo hacía David. Espero que les pueda servir y hacer una terapia bíblica, ustedes, sus hijos, su familia, sus amigos, y a cuanto el Señor les permita alcanzar con su palabra. Oremos, hermanos. Soberano Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Nos has dejado palabras tan lindas en la Biblia, Señor, en la cual podemos leer, podemos sentirlas, oh Señor, a nuestro lado. Hombres tan grandes que tú usaste con tanta fuerza, oh Señor, a pesar de ser pecadores. Señor, te pedimos que tenga misericordia siempre de nosotros. Ten ahora de tu pueblo, Señor, que estos monstruos no lo ataquen tanto en la enfermedad, en la falta de trabajo, en la salud mental.
Señor, líbranos y sosténnos firmes con tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermano.